Bienvenidos a Dilo al Mundo, un programa que, siendo hombres pecadores, nos permite, por la gracia de Dios, participar y cumplir la promesa que nos dio Jesús en su palabra, de que será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le doy gracias por participar a mi amigo, hermano, Pastor Israel. Vamos a desarrollar este programa que se llama Crisis. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos ven. Va a ser un tema de mucha importancia en el tiempo en el que estamos viviendo, así que Dios sea quien nos acompañe. Amén. Bueno, le podríamos haber puesto alguna palabra más aparte de crisis, pero quisimos dejarlo así porque la crisis es en todos los ámbitos y entonces no valía la pena especificar. Tenemos crisis bélica en este mundo, en este momento. Tenemos crisis religiosa, tenemos crisis económicas, tenemos crisis alimentarias, tenemos crisis sociales, tenemos crisis en la familia, tenemos crisis casi en todos los ámbitos. Y crisis es también una oportunidad que Dios nos da para volcarnos a Él. Nuestro primer texto es de la escritora Elena G. de White, que detalla: la crisis está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de los placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Solemnemente llega hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de los Olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este programa parte del programa anterior que se llamó El destino del mundo predicho. Comenzaba mostrando a un Jesús rey del universo, pero no vino a este mundo para ser rey de este mundo. Sin embargo, no podía dejar de reconocerse como rey. Había venido a establecer un reino espiritual. Y en ese entrar en la ciudad de Jerusalén, la ciudad que tanto había amado, la ciudad que tantos favores le había prodigado, la ciudad en donde había querido habitar junto con ellos en su templo, estaba viendo proféticamente su destrucción por haberlo rechazado, su destrucción por no haber aceptado al único que podía salvarlos. Y entonces no pudo hacer otra cosa que romper en llanto. Jesús que como ser humano era una persona alegre, Jesús que como ser humano era una persona sensible, no podía
quedarse con que estaba entrando para ser rey de los judíos, ni siquiera en el ámbito espiritual, porque no lo iban a aceptar como nación, como ciudad, no lo iban a aceptar. Entonces, viendo el dolor, viendo la desgracia, viendo la pérdida de tantos de sus hijos, dice que quedó abrumado y no pudo contener ni su tristeza ni su exteriorización de ella mediante el llanto. Pero Jerusalén no fue destruida así de un momento para otro. Así cuando los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, Jesús les dio oportunidad en forma individual para que sus hijos pudieran ser salvos. Individualmente podían creer en Jesús, podían tomarse de su misericordia, tomarse de su gracia y ser salvos. De hecho, a pesar de que los rechazaron, la orden que tuvieron los discípulos, una vez que Jesús murió, fue empezar a predicar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pero desde Jerusalén, en el mismo lugar donde habían rechazado a su maestro y en el mismo lugar donde lo habían asesinado. Pero había un momento en que se iba a cumplir la profecía de Daniel de que Jerusalén iba a ser destruida. Y Jesús llamó la atención de sus hijos para que ninguno de sus hijos se perdiera con la destrucción de Jerusalén. Y así fue. Había una señal que era rotunda. ¿Nos podés comentar de esa señal, Israel? Muy interesante ver el amor que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos. Dios dejó señales para que ellos pudiesen prepararse para este día y no ser destruidos. Y hubo un grupo que sí estuvo atento a las señales y se salvó, no murieron, pero la gran mayoría hizo caso omiso a las señales que Dios les dejaba y finalmente pues perecieron. Y fue una destrucción terrible la que hubo en Jerusalén. Esta señal nosotros la encontramos en la Biblia, precisamente en Mateo capítulo 24, cuando Jesús dice las siguientes palabras. Acá está el Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de las que estén en cinta y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Bien. La señal entonces específicamente consistía, dice, cuando vieres la abominación desoladora. ¿En qué consistía la abominación desoladora? Consistía en que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos que iban a invadir el lugar santo que se extendía por varios estadios después del muro. Así es, y la Biblia se complementa, como estamos estudiando la palabra de Dios, vemos que un versículo nos lleva a otro y nosotros no necesitamos darle una interpretación propia y hacer que la Biblia hable lo que nosotros creemos o pensamos, ¿no? Sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Y la pregunta es esa, ¿cuál es la abominación desoladora? Según lo que leímos, Mateo 24, 15, dice que la señal era la abominación desoladora. Pero acá en Lucas 21, capítulo 21, versículo 20, habla de las mismas señales de Mateo 24, pero dice lo siguiente en este contexto. Veamos Lucas 21, 20. Dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces
que su destrucción está cerca. Entonces, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, vemos la abominación desoladora como la señal para que ellos huyesen. Pero en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, vemos que la abominación desoladora es descrita como la ciudad de Jerusalén rodeada por ejércitos. Exactamente. Este tema ya lo vimos en un programa pasado, pero nos sirve de disparador para el nuevo tema. Estamos haciendo una recapitulación. Ahora, esa señal no fue la única señal. Jesús se la dio a sus discípulos se la dieron a todos, pero dice que aparecieron, vamos a leer la placa, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado, azotado, sin que exhalara una sola queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró muerte en el sitio que él mismo había predicho. Bien, este texto fue lo que nos disparó el tema para este programa. Porque nos preguntamos quiénes somos nosotros para que no nos pase lo mismo que le pasó a los judíos. El ser humano se ciega de tal manera que aunque la realidad le caiga encima, como las profecías cayéndole de punta, digamos, las señales cayéndole por todos lados, y nos volvemos tan ciegos que ya no nos sirve de nada, ya no nos entra nada. No hacemos caso ni al amor, ni hacemos caso al raciocinio. Somos infatuados de una manera extraña, pero pasa. Le pasó a los primeros seres humanos que habitaron este planeta. Le pasó a Adán y Eva, que escucharon la voz de la serpiente en vez de escuchar la voz de Dios. Le pasó al mundo antediluviano, cuando Noé los llamaba. Los animales escucharon y no escucharon los seres humanos. Le pasó a los judíos. Le pasó al cristianismo. Los judíos crucificaron a Jesús y el cristianismo pretende haber cambiado la ley de Dios. O sea, las dos cosas más abominables que podríamos haber hecho como seres humanos, las hemos hecho. Una ha sido la crucifixión de Jesús y otro ha sido presentarle al mundo, desde la mayoría de las religiones, una ley de Dios cambiada. Dios escribió la ley en tablas de piedra como un símbolo. En las constituciones, en las leyes de los seres humanos, hay distintas formas de cambiar la ley. Hay algunas leyes que con un mero decreto presidencial, o sea, son decretos, y entonces con otro decreto se abrogan.
Hay otras leyes más importantes que las tiene que cambiar el Poder Legislativo, o sea, el Senado de la Nación. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Hay otras leyes que, como son muchísimo más importantes, se requieren más unanimidad para poderlas cambiar. Prácticamente tienen que tener una mayoría totalmente absoluta. Y hay leyes que se las considera de contenido pétreo. ¿Cuáles son las leyes de contenido pétreo? Aquellas que no se pueden cambiar, porque son el mismo basamento de la nación. Por ejemplo, en Argentina, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Eso está en la Constitución, en el artículo 1, si mal no recuerdo. Entonces, en la Biblia, el contenido pétreo lo escribió con su puño y letra Jesús en los 10 mandamientos. El anticristo, el poder del clero, se atribuyó y se atribuye tan grande autoridad que es capaz de cambiar las leyes de Dios. Eso constituye una señal y una abominación enorme. Como cristianos, los protestantes que salimos de la Iglesia Católica para sustentarnos en la Biblia, hoy por hoy la mayoría de los protestantes siguen reconociendo la autoridad de la Iglesia al no respetar los 10 mandamientos como Jesús nos ha ordenado. Y entonces decimos, bueno, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Somos mejores que los judíos? ¿Somos mejores que el mundo protestante? ¿Somos mejores que...? Nosotros somos seres humanos y estamos sujetos a que nos pueda pasar lo mismo. Nos tenemos que cuidar muchísimo de que no nos pase lo mismo. Es interesante que detrás de esta ceguera, ¿sí?, para que las personas no vean las señales, no estén apercibidas y no acepten la palabra de Dios, vemos que también Satanás obra, ¿no? Él crea un engaño. Apocalipsis 12:9 dice que él engaña a todo el mundo. Vemos que Satanás logró engañar también a ángeles, seres perfectos, inteligentes en el cielo. Lucifer los engañó a tal punto que fueron echados del cielo juntamente con él. Pero esto pasa también, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo por dulce, lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová, de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí está escrito el por qué, ¿no? La gente rechaza la ley de Dios, los mandamientos, como bien decía, y también la palabra del Santo de Israel, la palabra de Dios. La gente de Jerusalén tenía a los profetas del Antiguo Testamento, las rechazaban, o si bien creían, pero era una fe ciega, ¿sí?, una fe muerta, y de repente no creyeron a Juan el Bautista, quien era ese profeta que Dios había levantado precisamente antes de la venida de Jesús para que anunciase la primera venida del Señor. Pero el pueblo lamentablemente no escuchaba, hacía oídos sordos. Y hay una cita muy interesante también acá en el conflicto de los siglos,
que me gustaría leerla, la página 29. Dice, si en esos días alguien hubiese predicho públicamente su destrucción de Jerusalén, habría sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, un alarmista insensato. Un alarmista, alguien que hubiese predicho la destrucción de Jerusalén, iba a ser considerado un alarmista. A Noé lo tomaban por loco, ¿no? Por extremista, por fanático, un alarmista. Y sucede lo mismo en el tiempo de hoy. Alguien que estudia profecías, que anuncia el mensaje que muy pronto los juicios de Dios van a caer a esta tierra. Y estas crisis que vemos, que estamos viviendo, de diferente índole, son muestras del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente la mayoría lo toma como algo extremista, como algo alarmista, como algo fanático, ¿sí? O incluso como si fuese mentira, ¿no? Como si fuese una teoría de conspiración. Pero la Biblia no es una teoría de conspiración. La Biblia y las profecías se cumplen. Así que necesitamos seguir anunciando este mensaje porque no debemos cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. Bien, entonces el disparador de este programa es ¿cómo hacemos nosotros para que no nos pase? Esa sería la gran pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para que no nos pase? Dice Elena G. de White, la percepción y la apreciación de la verdad, enseñó Jesús, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción, pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad, y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios, a los principios de la verdad. A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación. Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Y queriendo ver cuáles son esas conexiones básicas que nos pueden conectar con la verdad, que nos pueden sacar esa ceguera terrible que tenemos, yo he puesto acá algunas que tratan sobre la necesidad que debemos reconocer de Dios. Este versículo de Salmo 41 lo escuché desde muy chiquito de mi padre. Mi padre preparó varios sermones en el cual le escuché este versículo hermoso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debemos reconocer en nosotros esa total falta de completitud, esa total miseria, esa total pobreza que tenemos. Debemos sentir la necesidad de Dios. Si creemos que estamos bien, que no nos hace falta nada, Dios no puede llegar a nosotros. Otra cosa que anoté como primordial es tener temor de Dios. El temor de Dios no es en el sentido negativo que el ser humano muchas veces lo toma. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor tiene una fase positiva, que es el tener cuidado de las cosas más importantes. Yo me puedo equivocar y tirar este vaso. Y bueno, quizás se rompe o se vuelca el agua seco y lo vuelvo a poner, no pasa nada. Pero si yo me equivoco tirándome de un piso décimo, me voy a morir. Entonces, tenemos que tener temor de las cosas que pueden finalizar con nuestra vida. Dios nos quiere dar vida eterna.
Y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, como cosas primordiales, como conexiones que tienen que estar en nuestra propia alma para poder ser salvos, anoté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios nos dio a todos los seres humanos por el hecho de haber nacido, aunque sea una conexión básica para podernos conectar con su Espíritu. La voz de la conciencia. ¿Quién no sintió alguna vez la voz de la conciencia? Esa voz suave que no nos obliga, pero que nos invita a hacer lo correcto. Seguido a esto, la palabra de Dios, la palabra de vida. No podemos gozar de nuestra comunión con Dios como podía hacerlo Adán y Eva cuando estaban con Dios y se alimentaban de Dios. Pero eso es sustituido para nosotros de su palabra. Su palabra tiene poder absoluto. Por su palabra, el universo existió. Por su palabra, Jesús vino en el momento indicado, cumplió su ministerio y murió por nosotros, cumpliendo su palabra. Por su palabra seremos salvos. Y por su palabra tenemos lo próximo que es la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe se hace real por la obediencia. Si yo no tengo obediencia, tampoco puedo tener fe. La obediencia y la fe tienen un ida y vuelta en el cual cuanto más se ejerce, más crece. Y finalmente, pero no menos importante, el amor. El amor es de Dios. El amor es la ley de Dios. Cumplir la ley de amor es básico si queremos ser salvos. Acá nos encontramos que como seres humanos, por nosotros mismos, no somos capaces de amar. Creemos que somos capaces de amar, pero ahí nomás torcemos el amor en egoísmo. Y tampoco nos tenemos que engañar. Por nosotros mismos no podemos. La única manera de tener amor en nosotros es teniendo a Jesús en nosotros, teniendo el Espíritu de Dios trabajando en nosotros y muriendo a nosotros mismos. No sé si estás de acuerdo, Israel, o si... No, sí, es perfecto. Son principios básicos que un cristiano, alguien que está empezando la vida cristiana, debe comprender y debe vivirlo, ¿no? Hay un versículo en Santiago, capítulo 2, versículo 19, donde dice, tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, cuando uno llega a tener fe, no es solamente creer, porque los demonios igual creen, pero ellos no tienen fe. Entonces, fe no solamente es creer, ¿no? Para que nosotros lleguemos a tener fe, tenemos que tener el Espíritu Santo. No tenemos fe por nosotros mismos. Es Dios quien nos motiva a confiar, a obedecer. Él nos da de su Espíritu Santo y es Él quien nos ayuda también a tener respeto hacia su palabra. Tengamos el temor de Jehová. Entonces hay esa necesidad, como usted dice, plenamente de buscar a Dios. La única fe valedera, la única fe verdadera es la fe en Dios, en su palabra. Hay muchos que dicen, ay, yo no tengo el don de la fe. No tengo fe. Bueno, es imposible no tener, aunque sea una pseudo fe. Si no tuviéramos, aunque sea una pseudo fe, no podríamos vivir. Pero la única fe que nos puede salvar, estoy hablando de vivir esta vida cortita, ¿no es cierto? Para las cosas más elementales. O sea, yo tengo esto acá y sé que es agua, porque fui, abrí la canilla, salió y sé que es agua. Pero ¿cómo sé que no es alcohol? ¿O cómo sé que no es otra cosa? Bueno, ya vi que de la canilla sale agua. Pero yo no le hice un análisis para ver si era agua. ¿Por qué? Porque tengo fe. Esa fe me sirve para las cosas prácticas, pero no es la fe que me puede salvar para vida eterna. O sea, para un lado o para el otro voy a ejercer algún tipo de fe. Voy a ejercer fe verdadera para salvarme o voy a ejercer una fe falsa para perderme. Por ejemplo,
mi fe es que no existe Dios. Para creer que no existe Dios, también tengo que tener fe, porque no lo puedo comprobar de ninguna manera. Entonces, cada uno elige si va a habilitar la conexión de la fe o si la va a cerrar y va a tener otro tipo de fe, que es una fe falsa. Estábamos en escenas de la destrucción de Jerusalén. Dice, las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Muchas veces creemos que yo puedo vivir una vida paralela a la marcada por Dios. Yo no soy tan malo, yo soy bueno, trato de ser honrado, trabajo, quiero a mi hijo, quiero a mi esposa. Pero bueno, me tomo algunas licencias porque, y entonces me justifico. Y entonces trato o creo o me engaño, y me engaña mucho más el diablo de esa manera, creyendo que yo puedo estar un pasito paralelo a lo que Dios me ha marcado, a la ley de Dios. Yo no guardo los mandamientos, guardo varios mandamientos, hay algunos o a veces no los guardo porque bueno, yo soy así, o yo creo a mi manera. O es muy difícil. O es muy difícil, nadie los podemos hacer en realidad. Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Lo encontramos en el Antiguo Testamento esto y lo encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene una cohesión que es extraordinaria. Los que dicen no porque el Antiguo Testamento, no porque el Nuevo, no. Es todo una sola cosa. Sed perfectos es la orden. Y no podemos ser perfectos. En realidad somos desastrosos. Somos desastrosos porque somos pecadores. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Entonces, ¿cuál es la única que nos queda? Reconocer lo que somos. Reconocer lo que somos y entonces ahí nos vemos necesitados de la gracia de Jesús. Jesús nos otorga su perdón, nos otorga su justicia y nos habilita para empezar a ser perfectos, para empezar a cambiar. Jesús nos toma por perfectos desde el momento en que nos acercamos a Él, le pedimos perdón y en su nombre comenzamos a vivir una vida nueva. ¿Quiere decir que de entrada vamos a ser perfectos? No, vamos a ir gradualmente peleando la batalla de la fe. Hasta que por la fe en Cristo Jesús, su vida se manifieste en nuestra vida. Su vida perfecta se manifiesta en nuestra vida pecaminosa e imperfecta. Ese es el gran milagro. Esto lo decía para no caer en las garras del malo. Dice que en la destrucción de Jerusalén vemos la hazaña de Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos darle ni una uñita al diablo, porque nos va a tomar todo. No podemos jugar a ser cristianos, ¿no? No. Soy cristiano los fines de semana, voy a la iglesia, pero durante la semana, no es nada malo, ¿no? Ver una película, ir a algún lugar que no agrada a Dios, y vamos rebajando los estándares que Dios nos dejó, los mandamientos. Son muy importantes guardar estos mandamientos porque es una salvaguarda que tenemos. Dios quiere que nos mantengamos firmes en su camino, que no caigamos en la influencia de Satanás, pero lamentablemente nuestra naturaleza carnal nos incita y nos lleva a lo que es del enemigo, ¿no? Pero es por eso que necesitamos de Dios, necesitamos rendir nuestra voluntad a Él y como dice la palabra, podemos llegar a ser más que vencedores. Amén, amén. O sea, la ley no nos salva. ¿Por qué? Porque caemos y caemos y caemos, pero tenemos un Salvador.
Tenemos un Salvador que nos salva no para transgredir la ley, no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos y conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día? Cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica. Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Tuvimos una maqueta de lo que va a pasar y estamos yendo hacia el tiempo de angustia. El tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Qué va a pasar en el tiempo de angustia? Si bien no es nuestro tema, rápidamente resumirlo, dice que va a haber los ángeles que retienen los vientos de los conflictos en este mundo. Va a llegar el momento en que se retiran. Se predica el Evangelio a todo el mundo por testimonio a toda criatura. Y una vez que todos tienen la oportunidad, se produce el sellamiento de los hijos de Dios. El que sea justo, siga siendo justo. Y el que eligió lo malo, siga siendo impío. Y entonces se abandona al mundo a su elección. Es interesante que, por así decirlo, el detonante de la crisis final es lo que dice la cita, ¿no? La profecía del Salvador refiere al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, pero este tendrá otro cumplimiento. Se refiere a nuestro tiempo, al tiempo del fin. Y específicamente, bueno, hay otra cita en Evento de los Últimos Días, página 124, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén con los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. O sea que lo que pasó con Jerusalén va a suceder también en este tiempo, y para que nosotros no seamos destruidos, necesitamos estar atentos a las señales. Y acá habla de la ley dominical, esta imposición de manera obligatoria. Va a decir esta ley que todos deben guardar el falso día de reposo, que es el día domingo, el primer día de la semana. Entonces, nosotros debemos estar apercibidos para que cuando llegue esta señal, nosotros estemos obedeciendo a Dios, ya estemos teniendo una relación estrecha con el Señor. No cuando recién pasen estos eventos, recién voy a buscar a Dios, recién me voy a entregar a Él. No, sino antes. Y vemos que el cumplimiento de esta señal está muy cerca. Tanto el Vaticano como los líderes del mundo dan una propuesta al cuidado del medio ambiente, que es descansar un día a la semana para que nadie trabaje, todos podamos estar descansando, cuidando nuestro planeta, así como en la cuarentena nadie trabajó, todos encerrados en
en sus casas y el medio ambiente estaba agradecido, es lo que dicen, ¿no? Los animales volvieron a su hábitat, el cielo se volvió más celeste, es porque la tierra descansó y necesitamos cuidar nuestra casa común, que es este planeta, y hay muchos discursos muy bonitos para cuidar el medio ambiente, el cambio climático, ¿no? Pero que por atrás tienen el cumplimiento de lo que acabamos de leer, ¿no? La obligatoriedad del descanso papal, del descanso del primer día de la semana. Entonces, esta es la señal para huir. La imposición de la obligatoriedad de descansar un día en la semana, que es el día domingo el que se impone, no es trivial, porque está desafiando a la autoridad de Dios, que mediante su palabra en los 10 mandamientos indicó que el día de descanso, que es un monumento a su creación, que es el día que Él consagró, o sea, que apartó para que el ser humano descanse, van a ser muy elocuentes, entre paréntesis, van a ser muy elocuentes para decir que necesitamos un día de descanso, que lo necesita el ser humano por una cuestión biológica, que lo necesita la familia, que lo necesita la sociedad, que lo necesita el planeta. Van a tener todas las razones habidas y por haber para imponer un día de descanso. En realidad lo que están haciendo es plagiando lo que Dios había recomendado al ser humano, que era de descansar un día, pero no era cualquier día. Era descansar el día sábado, porque Él en 6 días hizo todas las cosas y el día séptimo, que es el sábado, descansó, para darnos ejemplo. Entonces, con estas leyes van a decretarle, como quien dice, la total ponerse contra Dios, digamos, la total rebeldía desde una forma global y formal, aunque sea redundante, va a ser a nivel global y va a ser formal. Van a decir: nosotros no lo reconocemos a Dios como nuestro creador con esta señal, aunque digan que sí lo reconocen, como hacían los judíos, que decían creer en Dios y en realidad estaban matando a Jesús, que es Dios. Bueno, el ser humano de esta generación va a decir que cree en Dios, pero que no importan las leyes de Dios. Y van a quebrantar el 4º mandamiento, ¿no? La propuesta que tienen la pusieron como el domingo del clima, ¿no? Que el domingo del clima debemos reposar y demás. La palabra del Señor es clara en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuán importante es guardar los mandamientos de Dios, y sobre todo en el tiempo del fin, en el tiempo en el que vivimos, estar atentos a esta señal y obedecer este mandamiento que se olvidó, que la humanidad lo deja de lado, el 4º mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Bien, vamos a avanzar porque también avanza el tiempo. Dice: deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Jesús nos ofrece salvación. No es todo negro. Nosotros tenemos el gozo de estar seguros en Dios. No en nosotros mismos, en Dios. Dijo Jesús: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presenten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día.
pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la caza al dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Vamos a mirar al único que nos puede salvar. Vamos al remanso, pero a la vez al que cuando nos tiene que zamarrear, nos zamarrea. Al que tiene carácter, un carácter especial, un carácter que nos puede transmitir también, que es a Jesús. Jesús nació en un pesebre, nadie sabía que venía, o sea, ¿quiénes sabían que venía? Los pastorcitos, los sabios que no eran del pueblo de Israel, y su pueblo no lo esperaba. El diablo le hizo la guerra desde que nació hasta que murió, pero él fue vencedor en cada instante y a cada momento, siendo un ser humano, porque fue totalmente Dios, pero totalmente ser humano. ¿Y cómo ser humano venció? Entonces, el único al que podemos mirar para vencer es a Jesús. Él se las arregló para entrar en contacto con todo su pueblo, para llamar la atención de todo su pueblo. Sanaba, simpatizaba, y la gente venía a él y él les arreglaba todos sus problemas. Entonces, cada vez más gente venía a Jesús. Un día se había retirado con sus apóstoles y estaba sanando, estaba haciendo sus trabajos, cuando de pronto levantó la vista. Estaba en una montaña, levantó la vista y ve a la montaña llena de gente. Una multitud enorme. Y ya a la hora de comer, él les había estado hablando, los había estado sanando, y ya a la hora de comer, y entonces dice Jesús, a estos les tenemos que dar de comer. ¿A quién se lo dijo? Tenía 12 apóstoles que eran cercanos a él, pero él conocía a los 12 y tenía un buen humor santo, un buen humor santo. ¿A quién agarró para decirle, ¿dónde podemos comprar alimento para toda esta gente? Tenemos que darle de comer. Se lo dijo a Felipe. A Felipe. ¿Por qué a Felipe? Porque era el más incrédulo. Y era muy difícil darle de comer a toda esta gente. Era muy difícil encontrar un lugar para comprar comida y tener el dinero para comprar para toda esta gente. Felipe le dice, Señor, ni con 200 denarios podríamos comprar pan para toda esta gente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Los hizo sentar y hizo el milagro de alimentar a toda esta gente a partir de una canastita de 5 panes y 2 peces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego de esto? Se armó una crisis. Ya se venía haciendo grande la fama de Jesús, porque sanaba, porque ahora, imagínate, iba como quien dice, creo que la palabra es eclosionando, cuando algo se va multiplicando, cuando va explotando un fenómeno en la gente. Bueno, ahí llegaron a un punto neurálgico, donde tanta gente que había venido, recibir las palabras de vida, ser sanados, y ahora encima los alimentó a todos con un milagro extraordinario. Dice que Jesús tuvo que desaparecer, se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque lo iban a obligar a ser rey. Lo iban a coronar rey de prepo. Y Jesús no había venido a ser el rey que ellos querían. Jesús había venido a salvarlos. De esta manera,
los religiosos, una vez más, caemos en el engaño, aún a Jesús ahí, en persona. ¿Por qué? Porque tenemos una religión mirándonos a nosotros y no mirándolo a Jesús. ¿Ellos creían en Jesús? Sí, creían. Creían que les podía dar pan del cielo, creían que los podía liberar de los romanos, creían que los podía sanar, creían que los podía exaltar a una posición más cómoda y de mayor, digamos, creían que con Jesús podían ser gobernantes del mundo. Y Jesús tuvo que irse para evitar males mayores. Se fue. ¿Qué pasó? Los discípulos quedaron, pero era la oportunidad para que nuestro maestro fuera el rey. Y se fue. Bueno, les dejó la orden Jesús de que tomaran su barca y salieran. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. En otro evangelio dice que pensaron que era un fantasma, como si existieran los fantasmas. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, a ver si nos posicionamos en el mapa. Estaban en Tiberias. Acá pasó la alimentación de la multitud. Eran 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. O sea, 20.000 personas. Y cruzaron a Capernaum, para el lado de Capernaum. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente al día siguiente volvió, si habían venido muchos, al día siguiente deben haber venido muchos más, porque estos contaron los milagros que Jesús había hecho, los había sanado, los había alimentado, era cada vez más. Vinieron y tenían todo registrado. A ver, ¿qué pasó? Jesús desapareció. Los discípulos se fueron solos, entonces tiene que estar acá. Vamos al mismo lugar. No estaba Jesús. Como no estaba Jesús, dijeron, bueno, vamos al otro lado, a donde fueron los discípulos. Justo se encontraron, vinieron gente en barcas y entonces había medio de movilidad para cruzar el mar. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo fueron a seguir a Jesús, a Capernaum. Y Jesús ya tenía claro que iba a tener que cortar por lo sano, porque se había dado cuenta de que la gente no estaba recibiendo bien su mensaje. La gente quería repetir la historia de sus padres cuando él había sido el rey de Israel. Desde el cielo, Israel tenía profetas, pero no tenía reyes. El que gobernaba era Jesús mismo, era Dios mismo. Y él los había librado de los egipcios, o sea, los había liberado de su esclavitud, les había dado pan del cielo, había hecho que sus vestidos no se envejecieran al cruzar el desierto, les había hecho ganar en la batalla siendo un pueblo que no eran guerreros, y ellos querían repetir esa historia de, si bien en su momento habían pedido un rey, como todas las naciones tienen un rey, nosotros queremos un rey, ahora esperaban al Mesías como un rey temporal.
La Biblia era muy clara sobre el Mesías. Cómo iba a ser el Mesías, qué iba a ser el Mesías. Y Jesús estaba cumpliendo las profecías sobre él. Pero la gente estaba en otra. Querían los panes y los peces. Querían la salud temporal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En realidad los discípulos ya les habían contado. Sí, salimos en la barca, había tormentas, remábamos y parecía que remábamos en el dulce de leche y no podíamos avanzar. Se apareció Jesús en el agua, creímos que era un fantasma, pero no era Jesús. Pedro le pidió que quería caminar en el agua igual que él. Todo les contó los discípulos. Pero la gente quería de vuelta que Jesús mismo les contara el relato. Pero Jesús ya no quería participar de ninguna trivialidad que escapara a la verdad que les tenía que decir. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Jesús trata de, sin trivialidades, decirles cuál era la verdad que necesitaban. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sale nuevamente la religión del hombre. Sale nuevamente lo que dijeron cuando Dios se manifestó en el Sinaí y les dio los 10 mandamientos y les quería hablar. No es muy santo Dios para que nosotros estemos con Él, que vaya Moisés, que nos diga lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Y nunca lo hicieron. Entonces había venido Jesús para darles el ejemplo y para enseñarles a vivir como Jesús vivía. Y no. Respondieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Como si ellos pudieran hacer algo. Entonces Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El precio de la salvación no está en lo que ellos podían hacer. El precio de la salvación, dice Elena G. de White, no lo digo yo, y dice la Biblia en su contexto, es Jesús. Jesús le estaba diciendo, tenían que creer en Él, tenían que abrir los ojos y entender lo que Él les estaba diciendo. Le dijeron entonces, y respetuosamente, y esto no partió de la gente más humilde, esto partió de los maestros de Israel. ¿Y qué señal entonces haces tú para que veamos y te creamos? ¿No había hecho señales Jesús? ¡Qué falta de respeto! ¿Qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le estaban diciendo que Moisés, al que ellos le hacían la vida imposible, les dio pan y el Mesías no podía ser menos que Moisés. Así que si tú dices que sos el Mesías, nos tenés que dar pan y mucho más. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y seguía el choque de espíritus. Ellos creían que le estaba hablando del pan material. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos en el capítulo de Juan 6. Entonces Jesús les habla con el corazón en la mano y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el único pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, lo del hambre temporal, eso también iba a estar saciado. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. No los estoy echando. Los estoy poniendo en su lugar. Y el que se tenga que ir se va a tener que ir. Pero al que viene a mí no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo. Ahí les está diciendo, he descendido del cielo. Se está revelando como el Mesías. He descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces les está diciendo, tengo más poder que para darles de comer y que mueran, como murieron sus padres en el desierto. Tengo el poder de darles la vida eterna, y esto es lo que quiero. Y lo van a hacer únicamente a través de mí, no a través del pan material. Les está diciendo que tiene poder para resucitarlos. Les está diciendo la verdad descarnada. Y tenemos acá 2 versículos de la Biblia, porque Jesús tenía autoridad para hablar. Lo del pan del cielo, los de hacerlos pasar hambre en algún momento o de saciar su hambre, ya había tenido su historia que les tenía que enseñar. En Deuteronomio 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces los estaba llevando a sus palabras por sobre el pan material. Y no estaba haciendo nada que Jesús ya no hubiera hecho. Jesús estuvo en el desierto 40 días sin comer. Y cuando vino el diablo a tentarle para poner el pan material antes que la palabra de Dios, se sujetó a lo que él mismo le había dicho a su pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a esperar el alimento terrenal cuando Dios me lo quiera dar. Aunque tenía un hambre vehemente, privilegió la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios venció a las tentaciones del diablo. Después de 40 días, con un hambre vehemente, era imposible vencer en su forma humana. Si no fuera porque se agarró de la palabra de Dios. Y es la misma receta que nos da a nosotros, por la cual vamos a poder ser vencedores. En Jeremías 15 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, también era algo que ellos tenían que conocer. No era simplemente algo nuevo que tenía que ser demasiado explicado. Entonces ellos tenían que digerir estas palabras. Primera de Juan 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice Elena G. de White, Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Sabemos de quién es hijo? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le dejare, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no se rebajó a entrar en la discusión de que si soy hijo de José y de María, que si no. Jesús siguió con la verdad absoluta que ellos tenían que digerir. Y para esto no lo podían hacer humanamente. Tenían que hacerlo a través del Espíritu Santo. Y entonces ahí hay un tip de que si queremos ser salvos, tenemos que abrir la puerta al Espíritu Santo. Tenemos que escuchar esa vocecita que Dios nos habla en nuestro corazón. Por eso leíamos antes de empezar el tema que la verdad se percibe más
en el corazón que en la mente. Si no la recibimos en el corazón, con la mente, por más hermosa que es la verdad desde el punto de vista de la inteligencia, la vamos a rechazar. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Nos podés explicar esto, Israel? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Está haciendo una alusión a que en realidad Jesús es Dios, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Y algo interesante es que la gente no comprendía que Jesús era Dios. Si bien creían en Él, que era el Rey y que podía darles comida, y lo estaban siguiendo por conveniencia, incluso viajar de Tiberias a Capernaum, que fue una distancia considerable, Jesús les está diciendo, tienen que creer, pero tienen no solamente creer, ¿no? Decir yo creo en Jesús, como en este tiempo mucha gente cree en Dios, cree en Jesús, ¿no? Pero no tiene fe, porque la fe nos lleva a la obediencia. Entonces, ustedes dicen que creen en Moisés, ustedes dicen que creen en mí, quieren hacer mi voluntad, pero en realidad no la están haciendo, ¿no? Como en otra parte de la Escritura dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que estaba sucediendo acá. Ahora, fíjate que este predicador, el predicador más grande de todos los predicadores, no les estaba predicando el sermón que ellos querían escuchar, ni tampoco les estaba predicando un sermón bonito para saciarlos, que se fueran a la casa contentos. Les estaba diciendo la verdad, la cual tenían que aprender a recibir humildemente. Si no eran humildes, no la podían comprender. Y es por eso que empezaron a murmurar, ¿no? Empezaron a prácticamente hablar mal de Jesús a sus espaldas, pero no se dieron cuenta que Jesús lee los pensamientos. Y es por eso que les dice, no murmuren entre vosotros. Y les dice algo fuerte acá, ¿no? Y les dice que el que no viene del Padre no puede venir a Él. Y tampoco pueden ir al Padre sin Él. Entonces, ahí ¿dónde está el acertijo? El que les había hablado antes a sus padres era el mismo Jesús, el que les había manifestado al Padre. Entonces, si no tenían la recepción, si no tenían el puerto USB para conectarse con su palabra, no podían conectar con Dios, no podían conectar con su palabra. Y entonces les sigue hablando a ver si de alguna manera los puede hacer entender. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Seguía predicándoles la vida eterna, que es lo mismo que nos predica hoy. Salir de la comodidad, y aceptar los mandatos de Dios, que son para vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que le come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ahí se introduce otro concepto, y es voy a morir por ustedes. Tengo potestad para resucitarlos, les había dicho. Y ahí les dice, tienen que comer. Antes les había dicho mi palabra, ahora les dice mi carne. Y mi sangre. Interesante que no se está refiriendo de manera literal, ¿no? Los que se alimentan de la palabra de Dios nunca tienen hambre,
Nunca tienen sed, nunca desean un bien más sublime ni elevado. Una cita en Mensajes Selectos, página 81. Dice Elena G. de White, el hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Entonces los judíos, dice Juan 6:52, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, esto le había pasado también a Nicodemo. En Juan 3, versículo 4, le dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tomaban las palabras de Jesús en el sentido más literal, que no era la forma en que él se las estaba expresando. No comprendían. No comprendían. Dice Corintios, 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nos puede parecer dura, como le parecía al pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cerrarla? Ir y escuchar los sermoncitos de los pastores que nos endulzan los oídos? Por supuesto que no. Es más, el mensaje de este capítulo 6, que lo vamos a ver a continuación, es que vayamos a la fuente de poder por nosotros mismos, ¿no? Comamos y bebamos la sangre de Cristo, tiene que ser entendido en un ámbito espiritual. Y esto sucede cuando por fe nosotros nos aferramos del Salvador. Amén. Tenemos una fe viva, creemos, confiamos, y es por eso que nos alimentamos leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras. Cuando hacemos esto, cuando ejercemos fe en Jesús, si no entendemos la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que seguir estudiando, tenemos que pedirle a Jesús, a Dios, perdón por nuestros pecados. Y Él nos va a revelar. Él ha prometido revelarnos todos sus secretos. Entonces, si no entendemos algo, no tenemos que hacer como hacían este pueblo. ¿Qué es lo que hacía? Tergiversar las cosas, darle un significado que no tenían. La palabra de Dios dice que es espiritual y que espiritualmente debe ser comprendida. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Acá viene otro concepto más. Entonces les dice que su palabra es vida, les dice que Él va a morir por ellos, por sus pecados, para su salvación, les dice que tiene poder para resucitarlos en el día postrero, y acá les habla de permanecer. No podemos hoy estar con Dios y mañana no. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahí ya está el concepto de agarrarnos de Dios y permanecer en Él, comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Qué es esto? Su palabra. Ya lo va a decir, no lo estamos diciendo nosotros, ya vamos a llegar a eso. Entonces, les dice, quiero que permanezcan en mí. Van a permanecer en mí, les está dando la promesa. Y yo en Él. Es una cuestión mutua.
Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros y no se va de nosotros. Decime si no es extraordinario. Es hermoso. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Les estaba prometiendo. Como yo estoy en el Padre y yo vivo por mi Padre, ustedes pueden vivir en mí. Dice Elena G. de White, como el Hijo de Dios vivía por fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Nos dio ejemplo. Este es el pan que descendió del cielo, sigue diciendo. Repite varias veces y no me atrevía a... Podría haber dejado una sola vez, pero si Jesús lo repitió varias veces debe ser que tiene una importancia tremenda. No lo hace porque sea un mero repetidor y porque no salga del lugar, porque no sea capaz de salir del lugar. Lo hace por la importancia que tiene. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga. Lo habían encontrado a Jesús en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué pasó? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Les seguía diciendo, yo vine del cielo y voy a subir al cielo. Comprendan, abran los ojos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, ahí les explica, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo de Deuteronomio que comentábamos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas con todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Necesitamos tener esos puertos, esas fichas, esas conexiones donde Dios pueda comunicarse con nosotros. El diablo va a tratar de borrar esas conexiones para que la palabra de Dios nos parezca locura, para que no sintamos la palabra de Dios, para que seamos ciegos y sordos, para que no veamos ninguna de las señales. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahora fíjate la respuesta de Pedro. Pedro era quizás el más simple de los discípulos. Muchos dirían era bruto. Ahora la respuesta que dio es brillantísima. No tiene una palabra de más ni una de menos. Es positiva. Fíjate que era un momento de crisis. La gran multitud lo dejaba a Jesús. Quedaban los poquitos ahí. Y Jesús le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? ¿Al cura? ¿Al pastor? ¿Al papa? ¿A Joe Biden vamos a ir a que nos dé un gobierno que nos dirija en el mundo? ¿A Putin vamos a ir? Porque esas eran las posibilidades. O sea, si
si se iban ahí junto con los demás, ¿a quiénes se iban? A los religiosos de su momento, a los gobernantes de su momento, que era el Imperio Romano. ¿A quién iban a ir? Y se fueron casi todos, ¿eh? Ahora Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Y lo identificó ahí. Ahí no se quedó, que bueno, nos quedamos contigo porque no tenemos otro lugar. Ahí dice, tú tienes palabras de vida. El mismo mensaje que Jesús daba, él, y no creo que lo haya comprendido porque hubiera sido una mente brillante, sino porque en su corazón recibió el Espíritu Santo, como cuando le dijo, la gente le decía, y muchos dicen que eres profeta, muchos dicen que eres Juan el Bautista, y Jesús le dijo, ¿y ustedes quién piensan que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Y le dijo Jesús, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no podían ser palabras humanas que Pedro en su inteligencia hubiese sintetizado. Eso era el Espíritu Santo hablando por su boca. Pedro había comprendido a través del Espíritu recibido en su corazón que Jesús tenía la palabra que les podía dar vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo estaba aceptando como su Salvador. Y es interesante que habían muchos que estaban escuchando también, pero no es suficiente conocer o de repente respetar las Escrituras. No es suficiente tener el conocimiento, sino más bien con humildad, así como Pedro, sencillo, pero con mucha humildad y de todo corazón, él creía en Jesús. Había uno que vino a hablar con Jesús de noche porque no se animaba a recibir el oprobio que significaba ir a Jesús en su posición de doctor de la ley. Tampoco entendió del todo las palabras de Jesús. Se fue sin entender, pero pudo hacer la digestión de esas palabras mediante los sucesos que vinieron a la luz del Espíritu Santo. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de ir a la palabra de Dios por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Pueden haber gente que nos ayude, que nos explique, pero finalmente tenemos que ir a la palabra de Dios. Como muchas veces nos gustan los alimentos procesados, porque son ricos, porque ya vienen con un plus de sabor, pero sabemos que para la vida, para ser más sanos, tenemos que ir a los alimentos naturales. La palabra de Dios pasa lo mismo. Podemos escuchar un buen sermón, necesitamos ser humildes y al que realmente indaga en la palabra de Dios y saca las joyas de la palabra de Dios, compartirla, pero finalmente nos tenemos que encontrar solos con su palabra y con Él y con Dios. Y tenemos que digerir toda la palabra de Dios y es la promesa de Dios que nos va a ayudar. Esta es una obra que cada uno de nosotros tiene que hacer personalmente, ¿no? Debemos ir a la fuente de poder, que es la palabra de Dios, y no solamente necesitamos tener una experiencia con Dios de manera teórica, sino práctica. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios y el mensaje en sí es este. Jesús les está diciendo, tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Cada día esto sucede, un encuentro con Dios que cada uno de nosotros tiene. Algunos se mantienen en ayuno, ¿no? Ya 6 días y cuando van a la iglesia ahí degustan un alimento ya procesado
y están desnutridos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se levantan temprano a buscar de Jesús, a comer de su palabra y no tienen una comunión verdadera con Cristo. Pueden tener la teoría, pero no tienen una verdadera vida práctica. Y eso es lo más triste, que nos encontramos en el tiempo del fin y que nosotros de repente nos creemos que lo tenemos todo, que sabemos todo. El mensaje de la Odisea que Dios nos dice en Apocalipsis, la última iglesia, que parecemos ricos, que no necesitamos nada, ¿no? Que tenemos las profecías, que tenemos el conocimiento de la verdad, los mandamientos, pero en realidad estamos desnudos, somos ciegos, pobres, ¿no? Y necesitamos del colirio, necesitamos vestiduras que el Señor nos puede dar. ¿Y cuál va a ser el resultado si no hacemos caso a esto? ¿Cuál será el resultado si seguimos yendo a la iglesia, escuchando sermones bonitos, volviendo a nuestra casa, haciéndola? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué Jesús nos llama la atención y nos amonesta de esta manera? ¿Cuál va a ser el resultado si no hacemos esto? Va a ser desastroso, ¿no? Así como el pueblo de Israel al final no comprendieron las palabras de Jesús, fueron destruidos. Se acerca una gran destrucción hacia el pueblo de Dios. El enemigo, el diablo, está irado, está enojado. Lo que él quiere es destruirnos a como dé lugar. Y si nosotros no tenemos esta comunión con el Señor, desde ahora, cuando llegue el momento difícil de crisis, la prueba, cada uno de nosotros tendrá una prueba. No vamos a poder pasar esa prueba y finalmente vamos a quedar chasqueados, vamos a decir, era que lea la Biblia, era que me prepare, pero va a ser demasiado tarde. Y ese es el mensaje de la Odisea, precisamente. El texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice, y escribe el ángel a la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto no dice que es malo ser caliente o es malo ser frío. Lo malo es ser tibio. Y es lo que muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? Sermones que es malo ser frío, pero el texto bíblico no dice eso. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Y cuando hacemos un análisis del texto, geográficamente nos damos cuenta que la Odisea era una iglesia literal en el tiempo de Juan, y a sus costados de la Odisea habían colinas. Una colina que daba agua caliente, agua termal, hirviendo, caliente, y la otra que daba agua fría. Y esta agua estaba ahí en las colinas y los laodicenses tenían que ir a recoger el agua a una de estas dos colinas. Pero cuando ellos de repente eran muy trabajadores, hicieron canales para que llegue el agua hasta sus casas, el agua tibia, el agua caliente que salía de la colina hasta llegar a sus casas, con el transcurso se volvía tibia. Y el agua fría, hasta llegar a sus casas, también se iba calentando y se volvía tibia. Y para los laodicenses, tomar agua tibia les producía vómito, náuseas. Entonces Jesús lo que les está diciendo, y este mensaje es para nosotros, es que debemos ir a la fuente de poder, que es la palabra de Dios. No debemos conformarnos escuchando sermones, sino por nuestra propia cuenta debemos ir y escudriñar las palabras, no ser conformistas. Y eso es lo que pasa hoy en día.
no estudiamos la palabra de Dios. Son un grupo pequeño los que estudian, escudriñan cada día las Escrituras, la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dice, debemos estudiar cuidadosamente la Biblia pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo, así a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo, concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. O sea, es singular el mensaje que Dios tiene para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová para nosotros. No podemos confiar nuestra salvación a ningún ser humano. No podemos guiarnos de lo que dice ningún ser humano. La única posibilidad de salvarnos es mediante Jesús. Pero para que Jesús pueda salvarnos, pueda ser efectivo en nosotros, lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer lo que Él nos ha dicho y hacerle caso en su nombre. Hay muchos engaños. Estábamos hablando del cambio de la ley de Dios. Gente que quizás es sincera. Hay mucho pueblo de Dios. No estamos diciendo que el pueblo de Dios que está en las distintas religiones, todos se van a perder. Estamos diciendo que el pueblo de Dios que está en las distintas religiones tiene que escudriñar las Escrituras para poder abrir los ojos al engaño. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo que era pueblo de Dios, eran los judíos. ¿Qué somos nosotros más que los judíos para que no nos pase lo mismo? Lo único que nos puede salvar es hacerle caso a lo que Jesús nos dice. Y no solo los engaños que hay ahora. Van a venir más engaños y más engaños y más engaños hasta que el mismo Satanás se va a disfrazar como si fuera Jesús. Va a venir con palabras muy similares a Jesús, con una elocuencia muy parecida a la que hablaba Jesús. Y si nosotros no conocemos a Jesús en forma íntima, si Jesús no es nuestro amigo, nuestro Salvador personal, a quien conocemos en forma fina, seremos engañados. Dice Mateo capítulo 3, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En ese momento Jesús partió las aguas, lo que es trigo para acá y lo que es paja para ser quemada. Esta fue una ocasión en que se hizo limpieza. Por las palabras de verdad estaba separándose el tamo del trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por lo tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos, se ven ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se van muchos. La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida, no la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas. Pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Qué triste. Esa es la situación de muchos.
en este tiempo y como bien dice, puede ser la nuestra también. Por eso que necesitamos tener esa comunión. Y me gustaría leer esta cita también que dice lo siguiente: la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestra senda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón preocupado con la palabra de Dios es fortalecido contra Satanás. Los que hacen de Cristo su compañero diario y su amigo familiar sentirán que los poderes de un mundo invisible los rodean completamente y mirando a Jesús llegarán a ser semejantes a su imagen. Contemplándolo, llegan a ser transformados según el modelo divino. Su carácter es suavizado, refinado y ennoblecido para el reino celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 616. Amén, amén. ¿Qué pasó? Se fueron ahí y ¿qué pasó? Dice, cuando aquellos discípulos desafectados se apartaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra. Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra Jesús. O sea, armaron un relato para ponerse totalmente contra Jesús. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él. Y fue tal la indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. Ya lo empezaron a buscar para matarlo. Cundió rápidamente la noticia de que por su propia confesión el Jesús de Nazaret no era el Mesías, cosa que Jesús no había dicho, pero eso fue la conclusión que ellos sacaron, porque no había querido ser rey temporal. Y así la corriente del sentimiento popular se volvió contra él en Galilea, como ya había sucedido un año anterior en Judea. ¡Ay de Israel! Rechazó a su Salvador porque deseaba un conquistador que le diese poder temporal. Deseaba el alimento que perece y no el que dura para vida eterna. Con corazón anhelante Jesús vio a aquellos que habían sido sus discípulos apartarse de él. La vida, la luz de los hombres. Al sentir que su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su misericordia era despreciada, su salvación rechazada, se llenó su corazón de una tristeza inefable. Eran sucesos como estos los que le hacían varón de dolores, experimentado en quebranto, cosa que ya estaba profetizada por el profeta Isaías. Jesús pudo haber sido más tibio en su discurso con ellos. Pudo no haber enfrentado esta situación de esta manera. Pero Jesús sabía lo que hacía. Una de las razones muy importantes por las que Jesús hizo esto fue para ir curtiendo a los verdaderos discípulos. Si al final, en su muerte, se habría mezclado todo esto, habría sido demasiado abrumador para los discípulos llevarlo. Entonces Jesús quiso ir mostrándoles lo dura que venía la mano e ir, preparándolos para lo que venía. Tenemos una placa más y ya estaríamos terminando con las conclusiones. Dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Es difícil llegar a decir estas palabras, pero esperamos que puedan cumplirse en nuestra vida.
no vivir en nuestra carne, sino vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir en el Espíritu, vivir en su palabra. Primera de Corintios 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El mensaje es tan inmenso, es tan bonito, que no lo podríamos explicar. No sería posible imaginarnos lo que Dios tiene para nosotros. Tus conclusiones para cerrar el tema, dejarle un mensaje a la gente que nos lleve a hacer lo que Jesús nos ha pedido. Bueno, el título de este tema era crisis, ¿no? Y vemos cómo existía una crisis también en los tiempos de Jesús. Cuando Él vino a este mundo, había crisis en la religión. Había diferentes grupos, los fariseos, los saduceos, estaban los escribas. Había una crisis social, estaban los mendigos, los pobres, los ricos, los jornaleros. Había también una crisis en lo que es la economía. Roma oprimía al pueblo y pedían de repente algunos impuestos que eran totalmente opresivos. El pueblo mismo vivía en medio del paganismo que era en Roma. Vemos que había una crisis en todo sentido. En este tiempo también estamos viviendo un tiempo de crisis. Pero así como leímos, es Cristo quien tiene soluciones para nuestros problemas y sobre todo para la crisis espiritual que se vive hoy en día. Jesús nos da la vida eterna y así como el mensaje de repente fue un tanto fuerte para los discípulos que lo seguían y muchos se fueron, también en este tiempo llega a ser un tanto chocante, fuerte para muchos. Pero solo los verdaderos discípulos que desean hacer la voluntad de Jesús, vivir por Él en esta tierra, entonces van a perseverar hasta el final. Y no debemos temer de lo que vaya a venir, porque no estaremos solos, estaremos junto a nuestro Señor. Para terminar, me gustaría leer algunas citas del Espíritu de Profecía que dice, podemos vencer. Sí, plenamente y por completo. Jesús murió para darnos una vida de escape, una vía de escape, para que podamos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos finalmente con Él. Se ha tomado toda medida para que recibamos el poder divino que nos permitirá vencer la tentación. Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Pueden llegar a ser más que vencedores por aquel que los amó y se dio a sí mismo por ellos. Está en los Testimonios, tomo 9, página 19. Con Cristo podemos llegar a ser más que vencedores, pero necesitamos tener esa comunión diaria, ir a la fuente de poder, alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Amén, amén. Gracias, Israel, por haber sido valiente, por haber apartado tu tiempo para venir y por haber acompañado el mensaje. Con mucho que Dios gusto. te pueda bendecir en este mundo y en el venidero. Hay un tema importante con el cual me quiero ir. La decisión tiene que ser precisa y tiene que ser urgente. El diablo quiere engañarnos a que podemos esperar. Muchos ponen fechas para la venida de Jesús. Jesús tiene que venir a mí hoy.
Yo no tengo la vida comprada. No sé si mañana voy a estar vivo. Jesús tiene que venir a mi vida, tengo que escuchar sus palabras de vida y tengo que darle mi corazón ahora. Lo que Jesús me da ahora es la posibilidad de decidir y la tengo que ocupar. Es espectacular poder simplemente con nuestra voluntad, con nuestra decisión, entregarnos a Él. Y Él se hace cargo de nosotros y nos da su yugo que es fácil y su carga que es ligera. ¿Por qué? Porque su yugo nos ata a Él, que es omnipotente, que tiene poder ilimitado para ayudarnos. Entonces, hagamos esa decisión de amor, tomemos esa invitación de amor que Él nos ofrece. El malo quiere que tardemos esta decisión para que en realidad nunca la podamos tomar, para que en realidad se termine el tiempo de gracia y ni siquiera nos demos cuenta. Ahí ya va a ser tarde. ¿Qué tenemos que entregarle a Dios? Todo. Tenemos que poner todo a sus pies. En primer lugar, nuestro corazón. En segundo lugar, nuestra mente, nuestros pensamientos. Qué lindo es que Dios tome control de nuestra mente. Nuestros pensamientos se van solos al mal. El compromiso de este programa que llega a todo el mundo me ayuda a mí a meterme en las cosas de Dios y a recibir esa bendición de que Dios vaya santificando mis actitudes, mis pensamientos, mi corazón. Y así ha sido el medio que Dios ha dispuesto, que vayamos a Él y que de Él vayamos y compartamos lo que Él nos da con otros. Esta es la forma en que Jesús nos quiere salvar. Dediquémosle a Él, como decía entonces, el corazón, los pensamientos. Dediquémosle nuestro tiempo. Tenemos que estar dispuestos a dar todo por Jesús. Que esa decisión sea en nosotros y que tomados de su mano podamos poner nuestra esperanza en este mensaje de salvación, en este Salvador, que es el único, no hay otro, no podemos ir a ningún otro. Gloria a Dios. Mantengamos en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y serán restauradas y mostradas al mundo distinciones claras y definidas. La hermosura de la santidad se verá en contraste con la oscuridad de los desleales. Iglesia, viste hoy tus bellas vestiduras, Cristo, nuestra justicia. Mantengamos en alto la autoridad del Señor ante el mundo sin temor, rechazando las leyes que estén en conflicto con lo dicho por el gran Rey de Reyes. Debemos firmes ser por espacioso que sea el pretexto, jamás dudar de hacer siempre lo correcto. Iglesia, levantemos hoy nuestra
provisto a su iglesia de dones para el mundo mostrar su faz y que sea completa en él. La escoria, lo inútil será consumido. Dios a su iglesia preparará para ser un emblema del cielo en el tiempo final. El carácter sagrado de nuestro Dios y su honor mantengamos con valor, y serán atraídos, abrirán sus oídos los que duermen y se encuentran perdidos, y a nuestro Padre glorificarán al ver las buenas obras y reconocerán que Dios no se equivoca. Iglesia, ponte hoy tu manto y no lo rompas. Cristo, nuestra justicia. El Señor ha provisto a su iglesia de dones para el mundo mostrar su faz y que sea completa en él. La escoria, lo inútil será consumido. Dios a su iglesia preparará para ser un emblema del cielo en el tiempo final. En el tiempo final. Mantengamos en alto los mandamientos de Dios.